Y bueno, los buenos y los malos ejemplos suelen repetirse de padres a hijos. Quizás los Montiel solo hayan respondido a una misteriosa necesidad genética de acumular, con el abuso directo y enfermizo desde cualquier puesto de poder, con acceso al dinero público, apostándole como siempre al olvido ciudadano y la complicidad partidista. Hacia la segunda semana de enero de 1969, el gobernador mexiquense Juan Fernández Albarrán recibió, como regalo de cumpleaños, en su despacho a una comisión civil responsable de entregarle en mano una amplia y documentada denuncia por actos de corrupción, abusos de autoridad, despotismo y otras arbitrariedades que implicaban con nombre y apellidos al alcalde de Atlacomulco, don Víctor Gregorio Montiel Monroy, padre del entonces jovencito abogado Arturo Montiel Rojas. Decididos, los integrantes de la delegación sugerían rastrear los orígenes de una inusitada prosperidad del presidente municipal, distribuidor de la cerveza Corona en la zona norte de la entidad. Si bien la solicitud equivalía a una declaración de guerra, los atlacomulquenses buscaban la forma de acabar con el desorden de sus autoridades. El gobernador pidió indagar qué grupo político alentaba a los denunciantes y conspiraba contra Montiel Monroy. Sin embargo, no encontró nada. Sus investigadores e informantes se estrellaron contra el muro de la verdad y el desaseo municipal. Una gran cantidad de personas habían sido víctimas, en mayor o menor medida, de algunas de las acciones tomadas en la alcaldía. Aunque tenían fundados temores a las represalias del alcalde, recurrieron al gobierno estatal de Fernández Albarrán porque no había otra autoridad para meter en cintura, enjuiciar y, en su caso, destituir a Gregorio Montiel, a quien responsabilizaron de un irregular aumento a las contribuciones municipales, también de beneficiar sus negocios en un anormal y zonificado cobro de impuestos o la rebaja de estos, además de apropiarse en forma directa de recursos del presupuesto anual de egresos y ocultar ingresos, incluidos los obtenidos a través de la oficialía del registro civil, donde también se detectaron manejos dudosos y corrupción en complicidad con el responsable de esa oficina. La temeridad de aquellos ciudadanos para apersonarse ante la máxima autoridad política del Estado sorprendió al mismo Fernández Albarrán. La denuncia lo dejó contrariado y con el rostro desencajado. Sin embargo, con la obsesión de terminar bien y en paz su sexenio, el gobernador enterró para siempre las denuncias sobre el cobro doble para obras previamente liquidadas o los acuerdos confidenciales con el oficial del registro civil para exigir cantidades de dinero en los enlaces civiles o servicios de otra índole sin expedir recibos ni otorgar constancias. En medio de la tormenta de acusaciones y la intranquilidad de la gubernatura, también se pasaron por alto las acusaciones contra este Montiel por el dudoso manejo presupuestal, la falta de transparencia y la omisión del informe anual para pedir cuentas del manejo del erario municipal. Desde que abandonaron el despacho del gobernador, los compungidos denunciantes sabían que algo andaba mal. No fue por la fría despedida. Al gobernador lo notaron preocupado con el documento en mano. Para intentar que el gobernador comprendiera la gravedad del asunto y lo tuviera presente, documentaron el incremento a diversos impuestos locales, hasta en 3 veces el porcentaje, excepto, por supuesto, a la clientela de sus establecimientos comerciales, principalmente en una agencia distribuidora de cervezas. Se ordenó también el aumento de la carne de res, de cerdo, carne de pollo, la barbacoa, los refrescos y otras mercancías, con el pretexto de que se necesitaban mayores ingresos para la construcción del rastro, lo que no se justifica, puesto que el dinero para esa obra ya era aportado por los vecinos. Y como siempre, pocos prestaron atención a este pasado durante el accidentado proceso para imponer a Arturo Montiel Rojas como candidato y luego en unos muy inverosímiles comicios para glorificarlo a partir del 16 de septiembre de 1999 como gobernador del Estado de México. En 2006, cuando en México se pusieron serios reparos
a su desempeño en el manejo de las arcas mexiquenses, el pasado se cubrió con otra pesada losa de olvido. ¿Acaso lo recordaron en el encumbramiento de Peña Nieto y las cordiales palabras de Mónica Pretelini, su esposa, para dar apoyo y prestarle los respetos debidos a su tío Gregorio? El sólido principio de su misión priista evitó sacar conclusiones. Los nombres del pasado se quedaron ahí, en el pasado, acumulando más polvo. Perdidas quedaron para siempre las imprecaciones y, paradójicamente, la alegría de la noche de aquel 16 de enero de 1968, cuando Gregorio Montiel se vio obligado a salir de su casa y recibir en pijama, como alcalde suplente para el trienio 1967-1969, la inesperada visita de una escandalosa comisión de regidores, encabezada por el síndico procurador Hermilo Monroy Pérez, con una encomienda de extrema y urgente necesidad, pero difícil de rechazar. A partir de ese momento debía juramentarse, tomar posesión como presidente municipal constitucional y terminar los 2 años restantes del gobierno, porque el Cabildo había aceptado la renuncia del alcalde titular Sergio Monroy Vélez. Si hubo alguna maniobra para forzar la dimisión de Monroy u otras situaciones anómalas, nunca se supo ni a nadie le interesó aclararlo. Ni siquiera la curiosidad fue mala consejera para atisbar sobre lo que estaba pasando. Al final de cuentas, Gregorio Montiel, quien hasta ese momento no había tenido ningún cargo de importancia, Gregorio Montiel, Hermilo y Sergio eran parientes cercanos. Los tres tenían una relación que rayaba en la camaradería. Ese lazo de amistad familiar se transmitiría a la siguiente generación: Monroy Montiel. Cualquiera que haya sido su reacción y cualquiera la verdad sobre el cambio de poderes, lo cierto es que la mañana del 17 de enero de 1968 empezó constitucionalmente a despachar en la alcaldía, a manejar un presupuesto de 620,000 pesos para sus primeros 12 meses y de 1,000,000 de pesos para el segundo y término de su gobierno. Su repentino nombramiento alivió las penurias familiares de don Gregorio, quien consolidó por primera vez sus operaciones financieras como distribuidor de cerveza en todo el municipio y un poco más allá. Le dio oportunidad de darse ciertas facilidades o permisos municipales e intentar quebrar a sus competidores y a aquellos establecimientos que no aceptaran precios y tarifas dictadas desde su pequeña oficina. Pero la sociedad dio cuenta de su sentir ante el desempeño de Goyito Montiel, cuando aquel centenar de atlacomulquenses entregó el amplio listado de las documentadas anomalías detectadas en el primer año de su gobierno. El asunto, desgraciadamente, y como muchas veces, pasó inadvertido porque, para entonces, y los quejosos se llenaron de estupor, un abogado llamado Arturo Montiel Rojas tenía la confianza ciega del contador público Juan Monroy Pérez, hermano del síndico Hermilo y sobrino del obispo Arturo Vélez Martínez, uno de los colaboradores más cercanos al director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, es decir, las famosas CONASUPO, Carlos Hank González. Y en los 2 meses siguientes, este Hank sería impuesto por las malas bajo la vigilante mira de las bayonetas caladas de elementos de la 22 Zona Militar, como candidato cohesionador y de unidad, entre comillas, del PRI a la gubernatura mexiquense. Monroy sería su funcionario de mayor confianza. En 1969 fungiría como presidente de la legislatura y Montiel Rojas lo sería a su vez de este último como secretario particular e incipiente socio empresarial. Conocidos los deseos del señor presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, a través de Alfonso Martínez Domínguez, dirigente nacional de todos los priistas, Fernández Albarrán, quien mantenía a buen resguardo sus pecadillos por el libertinaje de sus funcionarios en el manejo presupuestal, se deshizo del peligroso documento de la denuncia pública contra Gregorio Montiel Monroy. Cansado, a sus 68 años de edad, el gobernador y exalcalde de Toluca solo tenía ganas de irse
terminar la fiesta en paz y pasar los siguientes 8 meses tranquilo. Jamás mostró interés en resolver aquella denuncia de corrupción. Para ser más precisos, quería evitar a toda costa que las nuevas autoridades investigaran su administración. No quería enemistarse con Juan Monroy, ni con el secretario particular de este. Su amistad y su parentesco eran conocidos. Sin embargo, un indiscreto colaborador del gobernador recogió el documento acusatorio y lo filtró, haciéndolo llegar a la redacción del Sol de Toluca. Y la dirección del rotativo, el de mayor circulación en el Valle de Toluca y también el de más influencia, lo analizó y decidió publicarlo en forma muy amplia en su edición del lunes 3 de febrero de 1969. Atlacomulco vive infierno con su alcalde, fue el titular. Según las acusaciones, ha sido el más arbitrario del estado. Sin embargo, como suele suceder, no ocurrió nada. La justicia se quedaría esperando en el caso de Gregorio Montiel Monroy, como después en el caso de su hijo, y sigue esperando en el caso de Enrique Peña Nieto y otros. Fernández Albarrán sería un Poncio Pilatos. Dado que sus bolsillos se vieron afectados, los atlacomulquenses acusaron al alcalde de encarcelar, sin causas justificadas, a los habitantes de esa comunidad e imponerles multas elevadas, sin la emisión de recibos ni constancias. Acostumbrados a exigir cuentas del manejo del dinero público, también lo denunciaron por disponer, para cuestiones personales, de la tesorería, y no se ha demostrado en qué invirtió más de $500,000 de pesos, agregando que no rindió informe el 1 de enero anterior. Sin embargo, la sombra del profesor Jan González, y con él la de Monroy, fue suficiente para ignorar las acusaciones. La guerra por la candidatura para suceder a Fernández Albarrán había empezado en diciembre de 1968. Y en pleno año nuevo, el director de Gobernación Estatal, Ignacio Pichardo Pagaza, abrió fuego para meter en cintura a los acelerados. Pero el acelerado era apenas el abogado y líder campesino sureño, exdiputado local y exjefe de la Policía Política Mexicana, Enedino R. Macedo, amigo personal del exdirigente nacional priista Carlos Alberto Madrazo Becerra, único capaz de enfrentarse a Díaz Ordaz. Carlos Alberto Madrazo Becerra, que intentó desde la presidencia del PRI democratizar a ese partido, como se intentaría también en el 87 para preparar las elecciones del 88, donde el grupo comandado por Cuauhtémoc Cárdenas y también por Porfirio Muñoz Ledo, que luego originaría que se separaran, que renunciaran al PRI y surgiera el Partido de la Revolución Democrática. Pues este Carlos Alberto Madrazo Becerra, que intentó hacer eso en los 60s, tuvo un accidente aéreo, entre comillas, y fue padre del que fuera en su momento candidato a la gubernatura de Tabasco y que le ganó, entre comillas también, al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente también se enfrentaría con él en las elecciones del 2006 como candidato del PRI a la presidencia de la República. Me refiero a Roberto Madrazo Pintado.